En cuanto a lo que es el sistema digestivo humano, vamos a tener este gráfico que justamente nos muestra la presencia de prácticamente todos los órganos, ¿no? Vamos a ver que está constituido, por ejemplo, por la boca, seguida por la faringe, que está en la parte posterior, un tubo bastante largo luego llamado esófago. Miren acá claramente cómo el esófago atraviesa varias partes del cuerpo. Así es, digamos que atraviesa el cuello, atraviesa la cavidad torácica, atraviesa el diafragma, que es un músculo que está a este nivel, y llega hasta la cavidad abdominal, ¿no?, desembocando en el estómago. Luego del estómago encontramos al intestino delgado, que es la porción más larga del tubo digestivo, el cual se conecta con el intestino grueso, conocido también como el colon. Finalmente encontramos al recto y el ano, que sería la parte final del tubo digestivo. Entonces revisemos con mayor detalle justamente este sistema. ¿Está bien? En cuanto a lo que es el tubo digestivo, vamos a ver entonces que, como estábamos mencionando, está formado por la boca en primer lugar. ¿Qué sigue luego de la boca? En la parte posterior de la boca tenemos a la faringe, ¿no? La faringe es el tubo que está en la parte posterior a la boca, es la cavidad oral, ¿no?, la boca. En la parte posterior está la faringe, y después de la faringe continúa, como estábamos viendo, el esófago, ¿no? Continúa el esófago, que realiza una parte importante de la deglución. Luego del esófago tenemos al estómago, ¿no?, que es, digamos, la parte más ancha del sistema digestivo, donde se van a almacenar temporalmente los alimentos. Continuamos con el intestino, que puede ser delgado y grueso, en ese orden: primero el intestino delgado, luego el intestino grueso, luego está por acá el recto y finalmente el ano. Entonces son los componentes del tubo digestivo, ¿no? Empieza en la boca, termina en el ano. Muy bien. Todo ese tubo digestivo va a tener aproximadamente una longitud de 9 metros, siendo la parte más larga el intestino delgado, ¿no? El intestino delgado es muy importante, pues, porque ahí termina la digestión y también ocurre la absorción de los nutrientes. Muy bien. Aparte del tubo digestivo, como parte del sistema digestivo, encontramos también a las glándulas anexas. O sea, glándulas que con sus secreciones van a contribuir en la digestión de los alimentos. ¿Cuáles son estas glándulas? Vamos a ver que a nivel de la boca encontramos diferentes tipos de glándulas salivales, ¿no?, produciendo secreciones que contribuyen con la digestión química de los alimentos. Por ejemplo, la glándula que es bastante grande acá, la glándula parótida, por ejemplo, ¿no?, y otras glándulas de las cuales vamos a hablar en un momento más. Otra glándula anexa es el hígado, ¿no? Es la glándula más grande del cuerpo, ¿no?, con funciones muy diversas. Además, el hígado es algo así como un laboratorio, ¿no?, donde van a realizarse diferentes procesos metabólicos que en su momento también vamos a revisar. Contribuye, ¿no?, con la producción de la bilis, por ejemplo, en el proceso de la digestión, ¿no?, de los alimentos, básicamente la grasa. Y otra glándula anexa importante va a ser justamente el páncreas, ¿no?, que está asociado a la primera parte del intestino delgado. Muy bien, entonces cuando estudiamos el sistema digestivo lo vamos a ver de esa manera, ¿no? Recuerden ustedes primero al tubo digestivo con sus diferentes componentes y luego vamos a ver a las glándulas anexas y su participación, ¿no?, importante en el proceso de la digestión. Como componente del tubo digestivo vamos a ver justamente varias partes, como ya hemos visto, ¿no?, la boca, la faringe, etcétera, etcétera. Pero este tubo digestivo no es un tubo sencillo, ¿no? En realidad es una estructura formada por varios tejidos, formado por varias capas también. Justamente vamos a revisar cuáles son esas capas que constituyen al tubo digestivo. Si nosotros observamos acá un corte del tubo digestivo, justamente vamos a observar que hay capas internas, ¿no?, y capas, por ejemplo, externas, ¿no? Pero el tubo digestivo es una estructura muy compleja, ¿no? Se va a observar diferentes capas.
Entonces, en esas capas vamos a encontrar diferentes tipos de tejidos. Entonces, ¿qué es lo que vamos a revisar? La estructura histológica, es decir, de qué tejidos está conformado el tubo digestivo. Este es un corte en el que podemos observar justamente su organización muy compleja, ¿no? Muy bien. ¿Qué encontramos entonces dentro de lo que es la histología del tubo digestivo? Encontramos capas como la mucosa, ¿no? La mucosa es la parte interna, ¿no? Si imaginamos que estamos consumiendo algún alimento, por ejemplo, ese alimento estaría en contacto con la mucosa, ¿no? Que es la parte más interna del tubo digestivo. Luego encontramos la submucosa, ¿no? Si esta parte es la mucosa, la submucosa está un poco ya más profunda, o en todo caso, si estamos yendo de adentro hacia afuera en el tubo digestivo, la mucosa sería la parte más profunda y luego tendríamos la submucosa. Otra capa sería la capa muscular. Y como vemos, esta capa muscular está revestida por una estructura que sería la más externa y que se va a llamar la serosa, ¿no? De la cavidad abdominal hacia abajo, lo que continúa se va a llamar serosa. Del diafragma hacia arriba, esa capa se va a llamar capa adventicia. Muy bien, pero entonces el tubo digestivo que hemos revisado, que está conformado por varios órganos, tiene 4 capas, ¿no? Mucosa, submucosa, muscular y serosa. Muy bien. Ahora, ¿qué encontramos en una mucosa, por ejemplo, ¿no? ¿Qué encontramos acá a nivel de la mucosa, que es la parte más interna del tubo digestivo? Encontramos, por ejemplo, un epitelio, o sea, tejido epitelial, encontramos lámina propia y encontramos la conocida muscularis mucosae. El epitelio del tubo digestivo también es conocido. Sabemos que en la primera parte del tubo digestivo, por ejemplo a nivel del esófago, por ejemplo, encontramos al epitelio poliestratificado plano. Ese es un tipo de epitelio típico de la mucosa, ¿no? De la mucosa del tubo digestivo. O sea, acá encontramos epitelio poliestratificado plano si es que estamos en el esófago, por ejemplo, ¿no? Pero si ya llegamos al estómago, intestino delgado, grueso, ese epitelio ya no es poliestratificado plano, sino monoestratificado cilíndrico. Entonces hay un epitelio típico a nivel de la mucosa, ¿no? En todo caso encontramos solamente en todo el tubo digestivo 2 epitelios, un poliestratificado y un monoestratificado. La lámina propia es tejido conectivo laxo, y la muscularis mucosae quiere decir el músculo de la mucosa, ¿no? Sabemos que el tubo tiene su músculo acá, ¿no? Pero la mucosa tiene su propio músculo también. Es un músculo liso, ¿no? Músculo liso que de alguna manera contribuye con las contracciones que puede realizar esa capa, ¿no? Muy bien, entonces la muscularis mucosae sería el músculo, pero de la propia mucosa. Ese músculo está muy desarrollado, por ejemplo, en la zona del esófago. Es la parte donde tiene mayor desarrollo esta estructura llamada muscularis mucosae. ¿Está bien? Entonces la parte más interna, a su vez, puede presentar otras estructuras, ¿no? Epitelio, lámina propia y muscularis mucosae. Ahora revisemos la otra capa, un poquito más afuera, digamos, ¿no? Esta capa de acá, conocida como la submucosa. A nivel de la submucosa encontramos, por ejemplo, al plexo de Meissner, encontramos diversos vasos, encontramos glándulas, encontramos tejido linfoide también. Muy bien. Esto de acá, observemos bien, esto de acá sería justamente la mucosa, ¿no? Con sus 3 estructuras, ¿no? Epitelio, lámina propia, muscularis mucosae, ¿cierto? Acá tenemos a la submucosa. Esa sería la submucosa. En esa submucosa va a existir una estructura conocida como plexo de Meissner. ¿Qué es el plexo de Meissner? Una estructura nerviosa que controla la secreción de las glándulas que pueden existir en esa capa llamada submucosa, ¿no? Entonces la secreción gastrointestinal a partir de glándulas submucosas está controlada por el plexo de Meissner. ¿Está bien? Control de secreciones.
control de secreciones. Además, en esa capa llamada submucosa encontramos vasos sanguíneos también, ¿no?, que van a nutrir a esta capa. Encontramos algunas glándulas que justamente van a estar reguladas por el plexo de Meissner y tejido linfoide, ¿no?, tejido de defensa, ¿no?, contra la agresión por agentes extraños, por ejemplo, ¿no? Luego encontramos la capa muscular. La capa muscular. ¿Qué encontramos en la capa muscular? El plexo de Auerbach, y se dice que esta capa generalmente está en cile. ¿Qué cosa es cile, no? ¿A qué se le llama cile? Se le llama a la disposición de las fibras musculares que justamente componen la capa muscular, ¿no? Obviamente en la capa muscular hay fibras musculares, ¿no? Hay fibras musculares. Ese tejido muscular es un músculo liso, o sea, es un músculo involuntario, ¿no?, regulado, digamos, de manera autónoma, por ejemplo, ¿no?, por el sistema nervioso parasimpático, puede ser, por ejemplo, ¿no? Entonces, esas fibras musculares de este tejido liso, ¿cómo se encuentran? En cile, ¿no?, en cile. ¿Pero qué significa cile? Circular interna, longitudinal externa. Es decir, las capas musculares, las fibras musculares que están en la capa muscular pueden estar en forma circular alrededor del tubo o pueden estar a lo largo del tubo también. Justamente lo más interno tiene una disposición circular y por eso se llama circular interna. Y la parte más externa tiene disposición longitudinal y por eso se llama longitudinal externa. Entonces hay que quedarnos con esa idea. La idea es que la capa muscular presenta fibras musculares dispuestas de dos maneras: en forma circular, la parte más interna, y en forma longitudinal, la parte más externa. Ahora, esa capa muscular, ¿qué función tiene? Justamente realizar las contracciones propias del tubo digestivo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos sentido, por ejemplo, las contracciones de nuestro estómago en el momento del almuerzo, por ejemplo, ¿no? O las contracciones que realiza el esófago para que el alimento finalmente desemboque en el estómago, ¿no? Esas contracciones van a estar reguladas por el plexo de Auerbach. Entonces, a nivel del tubo digestivo, estamos ya mencionando dos tipos de plexos, ¿no? El plexo de Meissner, que controla la secreción en la submucosa, y el plexo de Auerbach, que controla las contracciones musculares. Auerbach, contracciones; Meissner, secreciones. Esa sería la capa muscular. Finalmente, la parte más externa, ¿no?, la parte más externa del tubo digestivo está formada por la capa serosa o adventicia, si es que es encima del diafragma, y esa capa serosa está formada por tejido conectivo y además por mesotelio. Muy bien, esto sería, ¿no?, respecto de lo que es la histología del tubo digestivo. Ya una vez que hemos visto la estructura del tubo digestivo y ya conociendo las partes del tubo digestivo, ahora justamente vamos a empezar a describir la primera parte de este tubo digestivo, la primera región del tubo digestivo, que es justamente la boca. Muy bien. Esta sería una gráfica, ¿no?, una imagen sobre la boca, y justamente vamos a ver cómo está constituida, cuáles son sus límites, qué estructuras hay en la boca y cuál es la función de la boca, ¿no? Eso es lo que vamos a observar. Muy bien, recordar de que a nivel de la boca, ¿no?, se va a formar el bolo alimenticio, ¿no? En la boca se forma el bolo alimenticio. ¿Y cómo se forma el bolo alimenticio? Justamente, digamos, con participación de las estructuras que están ahí. Los dientes, por ejemplo, van a realizar, ¿no?, la trituración, la parte mecánica de la digestión, y las glándulas salivales, que justamente van a vertir su contenido en la cavidad oral, van a empezar también con la digestión, en este caso de los alimentos. Entonces podemos rescatar dos ideas importantes de la boca. Primera idea: en la boca se forma el bolo alimenticio. O sea, el bolo que finalmente va a ser deglutido y va a llegar al estómago para que, bueno, continúe con la digestión. Y en segundo lugar, en la boca
no solo sea la digestión mecánica, la trituración con los dientes, sino además se inicia con la digestión de los carbohidratos, dado que la boca, digamos, va a contener una enzima llamada tialina, que es producida por las glándulas salivales. Entonces estas glándulas salivales lo que van a hacer es, a nivel de la boca, iniciar la digestión de los carbohidratos. Entonces el arroz, el pan, alimentos de ese tipo van a iniciar su digestión a nivel de la boca justamente, ¿no? Entonces es importante en ese sentido esta primera parte del tubo digestivo. Revisemos, por ejemplo, sus límites. Revisemos sus límites. ¿De dónde a dónde es la boca, ¿no? ¿Qué encontramos en la boca? Por ejemplo, vamos a ver de que la boca es desde los labios hasta el istmo de las fauces. O sea, que le llamamos boca a la región comprendida a partir de los labios, ¿no? A partir de los labios hasta el istmo de las fauces. El istmo de las fauces está más o menos a la altura de la campanilla que nosotros conocemos, ¿no? Porque detrás de esa campanilla ya no es boca, ya es faringe. Entonces eso sería respecto a su límite antero-posterior, ¿no? Muy bien. También la boca tiene límites, digamos, de arriba hacia abajo, ¿no? Y vamos a ver de que la boca es desde el paladar. Sabemos que acá arriba está el paladar, cuyos 2/3 anteriores corresponde al paladar duro y el tercio posterior es el paladar blando, ¿no? Entonces desde ahí, desde el paladar hasta los músculos milo-hioideos, es decir, hasta los músculos relacionados con lo que es el hueso hioides y la lengua misma, ¿no? Entonces todo eso también va a ser boca, ¿no? Y la boca lateralmente tiene sus límites a nivel justamente de las mejillas. O sea, ¿qué es boca? Lo que se encuentra entre ambas mejillas. Muy bien, eso respecto a los límites. Ahora, respecto de las regiones de la boca. ¿Cuáles son las regiones de la boca? El vestíbulo, por ejemplo. ¿Cuál es el vestíbulo acá en la boca? El vestíbulo es el espacio que encontramos, el espacio comprendido entre los labios y los dientes, ¿no? Entre los labios y la arcada dentaria, ¿no? Hay un espacio por acá, ¿no? Hay un espacio ahí. A veces, digamos, unas partes del alimento se introducen en ese espacio y utilizamos la lengua para sacar esos alimentos y colocarlos en las arcadas dentarias para su masticación, ¿no? Entonces a eso lo llamamos vestíbulo. Muy bien. Y la otra parte de la boca es la cavidad oral. La cavidad oral está detrás de los dientes. O sea, esto sería cavidad oral detrás de los dientes, pero delante de los dientes sería vestíbulo. Entonces son las regiones, en este caso, de la boca, ¿no? Un órgano, como les decía, importante, ¿no? En lo que es el inicio de la digestión de los carbohidratos con las enzimas producidas por la saliva, por las glándulas salivales, ¿no? Por las glándulas salivales. Continuando, en este caso con el estudio de la boca, veamos por ejemplo que en la boca hay un órgano llamado lengua, ¿no? En la boca encontramos a la lengua. Muy bien, esta sería la lengua, ¿está bien? Que tiene un epitelio poliestratificado, queratinizado en la parte dorsal y no queratinizado en la parte ventral. En la parte ventral además encontramos el frenillo lingual, que un poco le da estabilidad justamente a ese órgano, ¿no? Y esa lengua es muy importante, pues, ¿no? Porque participa en diferentes procesos, ¿no? Que justamente vamos a revisar en un momento. Uno de esos procesos es justamente la captación de las sustancias químicas que introducimos como alimentos, ¿no? Entonces para eso encontramos, por ejemplo, a los que se llaman las papilas, ¿no? Las papilas linguales. Estas papilas linguales van a tener botones gustativos que se van a conectar por terminaciones nerviosas con ciertas partes de nuestro cerebro y nos van a informar de qué estamos degustando, ¿no? Qué estamos saboreando. ¿Está bien? Eso respecto, digamos, de la estructura de la lengua, ¿no? Entonces, una función importante de la lengua, y hay que recordar eso, va a ser la captación de sustancias químicas mediante sus papilas gustativas. Muy bien, pero veamos algo más sobre la lengua. Por ejemplo, respecto de la estructura de la lengua, ¿no?
¿Qué es la lengua? ¿De qué está formada la lengua? Vamos a observar, por ejemplo, de que la lengua es un músculo estriado esquelético. Es decir, es un músculo voluntario. La lengua es un músculo voluntario. Es un músculo esquelético además porque está unido a un hueso flotante conocido como hioides. Es el hueso que sostiene, soporta a la lengua. La lengua tiene epitelio poliestratificado plano, no queratinizado, en la parte ventral, decíamos. En cambio, en la parte dorsal, un poco más áspera, podemos encontrar epitelio poliestratificado plano, queratinizado. Muy bien, eso respecto a ese epitelio. La lengua también se puede dividir, ¿no?, en raíz, cuerpo y punta, ¿no? Raíz, el fondo, el cuerpo, la parte, digamos, mayoritaria de la lengua, y la punta, ¿no? Y la punta. Inclusive, digamos, ahí se puede se pueden distribuir los sabores básicos, ¿no? Por ejemplo, el amargo al fondo, por ejemplo, y cuando probamos, no sé, algún alimento o una bebida dulce que queremos ingerir, lo hacemos con la punta de la lengua, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí nos damos cuenta de que los sabores amargos son básicamente captados en el fondo de la lengua y los sabores dulces, por ejemplo, en la punta de la lengua, ¿no? El ácido, el salado, un poco por los bordes, ¿no?, por los costados. Muy bien. Entonces, esa sería, ¿no?, la distribución de la anatomía, en este caso de la lengua. Como hemos dicho, hay papilas en la lengua, ¿no? Acá estamos viendo justamente cómo son esas papilas, ¿no? Son prominencias con terminaciones nerviosas que nos permite captar, ¿no?, sabores, y el frenillo que le da cierta estabilidad y que se encuentra en la parte anterior e inferior de la lengua, ¿no? ¿Y cuáles serían las funciones de la lengua? Una función importante de la lengua sería justamente la captación de las sustancias químicas. Es un quimioreceptor muy importante la lengua, ¿no? Es el órgano del gusto, mediante, como decíamos, las papilas gustativas. Otra función es la articulación de las palabras, ¿no? Bueno, no es una función digestiva, digamos, pero la lengua, pues sabemos que participa activamente, ¿no?, en la producción de la palabra, en el lenguaje, ¿no? En la masticación, bueno, no es que la lengua mastique, pero sí ayuda, sí contribuye, digamos, direccionando el alimento hacia las arcadas dentarias para que sean justamente trituradas. Y de esa manera contribuye con la formación del bolo alimenticio en la boca. Por último, la lengua también es fundamental en la deglución, ¿no? Siempre que vamos a pasar el alimento, por más que sea un alimento líquido, nuestra saliva inclusive, siempre la lengua se mueve, en el momento de la deglución, se mueve hacia la parte posterior. Y eso facilita justamente el paso del alimento ya de la boca hacia la faringe, ¿no?, y posteriormente hacia el esófago y así sucesivamente. Entonces esa sería la participación de la lengua dentro de lo que es la digestión de los alimentos, ¿no? La formación del bolo alimenticio, no se olviden, ¿no? Órgano del gusto también. Pero a nivel de la boca encontramos también otras estructuras. Vamos a encontrar, por ejemplo, en la boca dientes, ¿no? En la boca se van a encontrar los dientes. Muy bien. Acá vemos, por ejemplo, un diagrama de el diente con sus diferentes partes, ¿no? Como este diente está insertado justamente en el hueso, ¿no? Por ejemplo, en el hueso maxilar. Algunos de repente pensamos que el diente es un hueso más. Bueno, y no es así, ¿no? El diente es otro tipo de órgano. Un órgano con sus propios tejidos, además, ¿no? Con sus propios tejidos. Muy bien, pero en todo caso, analicemos este diente, ¿no? ¿Qué estructuras tiene? ¿De qué está constituido? ¿Cuál es su papel, ¿no? Muy bien. Respecto del diente, por ejemplo, podemos ver qué partes tiene primero, ¿no? ¿Qué partes tiene el diente? Vamos a ver de que dentro de las partes del diente está la corona, está el cuello y está la raíz. La corona es todo lo que se observa del diente, ¿no? La parte que está sobresalida, digamos, ¿no?, en el hueso, eso sería la corona, fácilmente visible, por ejemplo, cuando en el momento de sonreír, por ejemplo, ¿no? Ahí se observa a la corona del diente.
Muy bien. La raíz del diente más bien es la parte que está bien insertada, ¿no? Con el hueso alveolar. Inclusive va a haber una articulación conocida como gonfosis en esa zona, ¿no? Muy bien. Y el cuello sería justamente el límite entre la raíz y la corona, ¿no? Esta zona sería el cuello del diente, ¿no? El cuello del diente. Muchas veces ahí en el cuello del diente o cercano al cuello del diente se producen, por ejemplo, los sedimentos a manera de sarro, y hay que hacer un tratamiento también, ¿no? Periódico de este órgano importante en el proceso digestivo. Otra estructura, o en todo caso otro aspecto de los dientes también, es la estructura histológica, ¿no? Habíamos dicho de que el diente no es pues un hueso, ¿no? El hueso tiene otros tejidos, otra composición, ¿no? Si bien, digamos, ambos tejidos, órganos en todo caso son duros, pero la estructura histológica es distinta. ¿Qué encontramos como tejidos entonces a nivel del diente? ¿Cuáles son los tejidos del diente? Vamos a encontrar, por ejemplo, un ligamento periodontal. Un ligamento periodontal. Es un ligamento especial. Es un ligamento que en el momento en que se produce la masticación evita que el diente se introduzca, ¿no? en el hueso. Es un ligamento que justamente en el momento de la masticación va a tirar el diente hacia afuera, ¿no? Evitando que justamente haya un desgaste de hueso, ¿no? Es un ligamento muy especial, ¿no? El que se encuentra a nivel del diente. Luego encontramos al esmalte, ¿no? Encontramos al esmalte, encontramos a la dentina y también encontramos al cemento, ¿no? Encontramos al cemento. No olvidar más bien que aparte de estos tejidos se encuentra también la pulpa, ¿no? Por ejemplo, esta parte sería la pulpa del diente. ¿Y qué encontramos en la pulpa? Como estaban viendo ustedes, encontramos, por ejemplo, arterias, encontramos venas, es decir, encontramos vasos sanguíneos, pero también encontramos terminaciones nerviosas, ¿no? Es la parte del diente que justamente se encarga de llevarle, ¿no? alimentos a este órgano, de nutrir al órgano, de mantenerlo vivo, ¿no? Esa sería la pulpa, ¿no? Pero revisemos lo que tenemos acá. En cuanto al ligamento periodontal, vamos a ver de que está formado por tejido conectivo denso y su función es impedir la resorción, es decir, el desgaste del hueso. En cuanto al esmalte, vamos a ver de que es el tejido más duro del cuerpo, ¿no? Si hay algo que tengamos que comparar, por ejemplo, entre estructuras duras, huesos, dientes, el esmalte sería el tejido más duro del cuerpo. Justamente esa dureza va a estar proporcionada por una sal muy especial llamada la hidroxiapatita. 97% del esmalte es hidroxiapatita. Ahí radica la dureza, digamos, de este órgano. Y un 3% de algunas glicoproteínas. Ahora, este esmalte es un tejido que se forma mientras el diente está en formación también. Cuando terminó de formarse el diente, el esmalte ya no va a poder regenerar porque las células que lo producen, que serían los ameloblastos, degeneran también. Al degenerar los ameloblastos, el esmalte, que es un tejido transparente, translúcido, ya no tiene capacidad de regeneración ya. Un proceso de caries, por ejemplo, que daña el esmalte, bueno, lo va a dañar de manera irreversible. Muy bien. Eso sería respecto al esmalte, ¿no? El segundo tejido duro del cuerpo es la dentina, ¿no? Ya no es tan duro como el esmalte, porque justamente ya no va a contener la misma proporción de hidroxiapatita, ¿no? Pero igual, ¿no? Es una parte también dura, de color generalmente un poco amarillo, ¿no? Cremoso, ya no translúcido como el esmalte. Tiene un 75% de hidroxiapatita, sería por eso justamente el segundo tejido duro del cuerpo. Colágeno de tipo 1 y glucosaminoglucanos. Esta dentina, a diferencia del esmalte, sí regenera, es un tejido que va a regenerar. Muchas veces cuando el esmalte se ha desgastado,
y ha quedado un agujero ahí. Ese agujero a veces es completado por dentina, ¿no? Muy bien. Esta dentina va a estar formada por unas células conocidas como los odontoblastos, que a diferencia de los ameloblastos no van a degenerar. O sea, siempre van a estar activos y por lo tanto siempre van a producir dentina. Finalmente el cemento, que tiene una composición similar al hueso en cuanto a dureza, tiene un 45% de hidroxiapatita aproximadamente, colágeno tipo 1, y las células que lo forman son los cementocitos. Entonces, como nosotros vemos, para cada tipo de tejido hay una célula formadora. Si es el esmalte, ameloblastos. Si es la dentina, odontoblastos. Si es el cemento, cementocitos. Y de esa manera vemos la composición, en este caso, del diente. Pero veamos, para no olvidar, dónde se encuentra el esmalte. El esmalte es la parte más superficial, ¿no? Esta es la parte más dura, transparente, translúcido. Luego continúa la dentina, ¿no? ¿Y cuál es la dentina? Esta parte de acá, ¿no? Esta es la dentina. Muy bien, ya no es una estructura translúcida, transparente, ¿no? Más bien tiene un color, ¿no? Medio amarillo. Muy bien. ¿Y el cemento cuál es? El cemento es esta estructura que está justamente en contacto con el hueso alveolar, ¿no? Ahí está el cemento, mira. El cemento lo encontramos a nivel de la raíz, a nivel de la raíz. Y la parte más profunda es justamente la pulpa, ¿no? Si hay un hueso, o si hay un diente, perdón, que ha experimentado un proceso de caries y ese orificio es muy grande, a veces llega hasta la pulpa y vemos que al consumir alimentos a veces el diente empieza a sangrar, ¿no? Justamente porque acá están los vasos sanguíneos. Muy bien, eso sería respecto entonces de este órgano llamado diente, que contribuye con la digestión mecánica de los alimentos. Para complementar el estudio del diente, vamos a ver algo sobre las denticiones, ¿no? Nosotros somos organismos difiodontos y a la vez heterodontos. Somos heterodontos porque tenemos diferentes tipos de dientes, ¿no? Incisivos, caninos. Y somos difiodontos porque a lo largo de nuestra vida vamos a desarrollar 2 generaciones de diente. Algunos lo conocen como los dientes de leche y los dientes de hueso, ¿no? Pero vamos a revisar con mayor precisión ese aspecto, ¿no?, de la dentición. Nosotros vemos acá, por ejemplo, diferentes tipos de dientes, ¿no? En la parte delantera vemos a los incisivos, ¿verdad? Luego tenemos unos dientes un tanto puntiagudos, que serían los caninos. Luego tenemos a los premolares y al fondo los molares, ¿no? Al fondo los molares. Pero un adulto y un niño menor de 6 años no tiene la misma cantidad de dientes, ¿no? Un niño tiene menor cantidad de dientes y no tiene algunos tipos de dientes. Un adulto puede tener inclusive ya completos hasta los dientes del juicio, ¿no? Muy bien, entonces revisemos ese aspecto de la dentición. Vamos a ver de que cuando hablamos de dentición tenemos 2 tipos de denticiones: la dentición decidual y la dentición permanente. Decidual y permanente. Uno a veces lo conocen como los dientes de leche y los de hueso, pero mejor es decirle así, ¿no? Decidual y permanente. Bueno, ahora, esos deciduales son los dientes que van a cambiar, ¿no? Son los dientes que van a cambiar. ¿Cuáles son esos dientes? Bueno, por ejemplo, hasta los 6 años un niño tiene dentadura decidual y él solo tiene 20 dientes como máximo, ¿no? Un niño hasta los 6 años solamente tiene 20 dientes. Es la edad en donde más o menos esos dientes se le van a ir cayendo para ser reemplazados por la dentición permanente ya, ¿no? ¿Y cuáles son esos 20 dientes? 8 incisivos, 4 arriba, 4 abajo. 4 caninos, 2 arriba, 2 abajo. 8 molares, 4 arriba, 4 abajo. ¿Qué es lo que no encontramos en un niño menor de 6 años? Premolares. No va a haber premolares, por ejemplo. Muy bien. Esa dentadura decidual empieza a aparecer a los 6 meses
¿no? Generalmente aparecen los de adelante, ¿no? Los incisivos. Y así, ¿no? Van completándose conforme pasan los meses hasta llegar a 20 dientes, que es la dentadura decidual, la dentadura que tiene que cambiar. Luego viene la dentadura permanente. Y cuando hablamos de dentadura permanente, vamos a ver que son los dientes que van a reemplazar a la decidual. A partir de los 6 años, entonces empiezan a caer los dientes deciduales y empiezan a aparecer, a ser reemplazados por los dientes permanentes. Si ya se han completado los 4 dientes del juicio, un adulto puede llegar a tener 32 dientes. Esos dientes del juicio se van a completar más o menos entre los 18 y los 25 años, ¿no? A veces un poco antes, un poco después. Pero si se completaran, repito, se va a llegar a tener 32 dientes. ¿Y cuáles son esos dientes? Bueno, los 8 incisivos, igual que en el caso anterior, 4 caninos, igual que en el caso anterior, pero acá aparecen 8 premolares, cosa que no había, ¿no? En la dentadura decidual, no había en un niño. Y 12 molares con los cuales llegamos a 32 dientes. Y dentro de estos 12 molares están justamente los dientes del juicio, que son 4. O sea, en 12 molares están incluidos los 4 dientes del juicio. Si a un joven, una señorita, todavía no le ha salido su diente del juicio, entonces tendrá 28 dientes, ¿no? Con todos los dientes del juicio, repito, se llega a tener 32 dientes. Y esa sería la dentadura permanente. Muy bien, eso sería, ¿no?, más o menos el estudio de la boca. Y más bien ahora pasamos a estudiar el siguiente componente, ¿no?, la siguiente parte del tubo digestivo. ¿Cuál es la siguiente parte del tubo digestivo? Bueno, como recordamos, es la faringe. La faringe. Muy bien. La faringe, bueno, si esta es la boca, bueno, si recordamos un poco, estos son los labios, aquí están los dientes, y entre dientes y labios hay un espacio llamado vestíbulo. Si este es el vestíbulo, detrás del diente es la cavidad oral. Este límite es el istmo de las fauces. Y detrás de ese límite hay un tubo bastante largo, conocido como la faringe, justamente, ¿no? Ahí está, eso va a ser la faringe. Muy bien, estudiemos la faringe. ¿Qué características tiene la faringe? La faringe es un tubo muscular de 14 centímetros más o menos, ¿no? De acá desde la base del cráneo hasta que termina hay más o menos 14 centímetros. Tubo posterior. Exactamente, ¿dónde va a terminar? En la sexta vértebra cervical. Nosotros sabemos que en el cuello tenemos 7 vértebras, ¿no? Tenemos 7 vértebras. Pero la faringe va a estar comprendida desde la base del cráneo hasta la vértebra 6. Hasta la vértebra 6. A eso se le llama faringe. ¿Qué capas tiene esta faringe? Bueno, tiene todas las capas de un tubo digestivo, excepto, miren, ¿qué es lo que no tiene? Mucosa, submucosa muscular, y debería haber una serosa, ¿no? Pero eso es lo que justamente no va a haber en el caso de la faringe, ¿no? Entonces, si todo el tubo tenía 4 capas, la faringe se caracteriza por tener solo 3. Solo 3 capas histológicas. Muy bien, ahora, cuando hablamos de la capa muscular, vamos a ver que esa capa muscular tiene pues capacidad de contracción, ¿no? Y eso lo sentimos, por ejemplo, cada vez que realizamos la deglución de un alimento. Realizamos la deglución y entonces vemos que toda esta parte se contrae, ¿no? Se contrae esta parte haciendo posible el paso del alimento desde la boca, ¿no?, a través de la faringe hasta el esófago, ¿no?, que es el órgano que posteriormente lo conducirá a este bolo alimenticio hacia el estómago. Entonces, dentro de algunos músculos, ¿no?, que encontramos en la región de la faringe, están los músculos constrictores, salpingofaringeo, estilofaringeo y palatofaringeo. Son los músculos que están en la zona inicial de la faringe realizando la deglución, ¿no?, participando activamente en la deglución.
Muy bien. Sigamos con el estudio de la faringe. Vamos a ver de que esta faringe tiene porciones. Tiene porciones la faringe, es decir, está dividida en ciertas zonas dependiendo de sus relaciones, con qué órgano se relaciona, con qué parte de esa región, digamos, del cuerpo, ¿no? Entonces, por ejemplo, vemos que este es el tubo de la faringe, es el tubo llamado faringe, ¿verdad? Pero esta faringe, como vemos, se relaciona con la laringe, se relaciona con la boca, se relaciona con las fosas nasales, ¿no? Y de acuerdo con ello va a recibir diferente denominación. Encontramos entonces a la rinofaringe, encontramos a la orofaringe y también existe la laringofaringe. Bueno, otros nombres alternativos pueden ser nasofaringe, bucofaringe, hipofaringe. ¿Qué encontramos en cada caso? En el caso de la rinofaringe, vamos a ver que tiene función respiratoria, se encuentra en la base del cráneo hasta el velo del paladar y ahí se encuentra el orificio de la trompa de Eustaquio. Veamos, miren, si esta es la fosa nasal, detrás de las fosas nasales encontramos a la faringe, ¿no? Y la rinofaringe sería justamente esta zona, ¿no? Entonces, esta zona llamada rinofaringe, ¿qué importancia tiene? Permite el paso del aire, ¿no? En el momento en que inhalamos el aire va a ingresar por ahí, ¿no? Va a ingresar por ahí. Por eso se dice que tiene función respiratoria. Está más o menos ubicado en la base del cráneo, dice, hasta el velo del paladar. Esta es la base del cráneo, esta es la base del cráneo, este es el hueso del cráneo, esta es la base, y de ahí hasta el velo del paladar, más o menos a esta altura, ¿no? A esa altura. Eso sería la rinofaringe. Y en relación con la rinofaringe está la trompa de Eustaquio. Como vemos acá, por ejemplo, hay un orificio en esa rinofaringe, hay un orificio que va a comunicar a esta faringe, a esta zona de la faringe, con el oído medio, donde se encuentran los huesecillos yunque, martillo, estribo. Eso va a permitir regular las presiones a nivel del tímpano para que la audición sea adecuada también, ¿no? Si no hubiera este orificio, seguramente que una exposición a una presión mayor o a una presión menor alteraría la audición, pero justamente para que ello no ocurra, participa activamente, ¿no?, la trompa de Eustaquio. Es una comunicación, miren, una comunicación entre faringe y oído medio. Por ello es que a veces, si tenemos una infección respiratoria, por ejemplo, las bacterias invaden la trompa de Eustaquio y llegan al oído medio y con una gripe a veces tenemos también dolor de oído, ¿no? Muy bien, eso sería respecto a la rinofaringe. Ahora, la orofaringe también tiene sus particularidades, ¿no? Tiene función respiratoria y digestiva. Ahí encontramos la amígdala palatina y encontramos el velo del paladar también. O en todo caso, ¿no?, sus límites, ¿no?, desde el velo del paladar hasta el hueso hioides. Muy bien, ¿cuál es la orofaringe? La orofaringe es esta zona de acá. ¿Por qué se le llama orofaringe? Porque es la faringe relacionada con la cavidad oral. Por eso es orofaringe. Tiene función respiratoria y digestiva, dice. Claro, porque por esta zona no solo va a pasar el aire que ingresó por acá, función respiratoria, sino los alimentos que ingresan por la boca también, ¿no? Esta zona tiene función respiratoria y digestiva. La parte alta solo tenía función respiratoria. ¿Y dónde encontramos orofaringe? Digamos, está comprendido de dónde a dónde, ¿no? Desde el velo del paladar, o sea, esta zona más o menos, hasta el hioides. El hioides es el hueso, ¿no?, es el hueso que sostiene, en este caso, a la lengua, ¿no? Entonces, eso sería la orofaringe, ¿no? Finalmente, la faringe de la parte inferior se llama laringofaringe porque justamente está relacionada con la laringe, ¿no? Tiene función digestiva, claro, porque el alimento
no va a ir por la laringe, por ahí tiene que entrar el aire nada más. El alimento ingresa por esta faringe y se comunica con el esófago, ¿no? Con el esófago hacia el estómago, ¿no? Pero esta laringofaringe se comunica con la laringe a través del llamado aditus laríngeo. Esta sería la comunicación, ¿no?, entre faringe y laringe, ¿no? El aditus laríngeo. ¿Desde dónde comprende, digamos, esto? Desde el hueso hioides, ¿no?, desde el hueso hioides hasta la vértebra cervical 6. Porque de ahí en adelante ya es esófago, ¿ya? Entonces, eso sería entonces respecto de esta parte, ¿no?, del tubo digestivo llamado faringe. Otro órgano importante del tubo digestivo es el esófago. Revisemos su estructura, su función, ¿no? El esófago es una parte larga del tubo digestivo que va a comunicar a la faringe con el estómago, ¿no?, donde se van a almacenar ya temporalmente los alimentos. Muy bien, este esófago, ¿no?, este esófago tiene, por ejemplo, esfínteres, ¿no? Tiene un esfínter superior que impide, por ejemplo, el paso del aire en dirección al estómago, y tiene un esfínter inferior que impide el reflujo gástrico, ¿no?, evitando de esa manera que los alimentos almacenados, ¿no?, retornen, ¿no?, hacia la parte superior del tubo digestivo. Entonces revisemos un poco algo sobre el esófago. Sus características, por ejemplo. El esófago es un tubo de 25 centímetros. Digamos que es un tubo, en comparación con la faringe, con la cavidad oral, es un tubo un poco más largo, ¿no? Se extiende desde C6, ¿se acuerdan? Ahí terminaba la faringe, hasta la vértebra dorsal 11, ¿no? Ya nosotros tenemos más o menos 12 vértebras dorsales. Y el esófago va a estar ubicado hasta la vértebra dorsal número 11, ¿no?, desde el cuello hasta la parte dorsal. Bueno, ¿qué otras cosas tenemos acá respecto al esófago? Sus porciones, por ejemplo, ¿no?, sus porciones. Como es un órgano bastante largo, entonces va a haber varias regiones, ¿no? Hay una región cervical, es decir, es el esófago que está más o menos a la altura del cuello. Luego hay una porción torácica, el esófago que atraviesa toda la cavidad torácica. Luego la parte o la porción diafragmática, que es justamente la porción que atraviesa el músculo diafragma. Y la porción abdominal, ¿no?, que justamente se encuentra en esa cavidad abdominal, relacionándose con el estómago, ¿no?, con el estómago. Entonces vamos a ver de que este esófago es un órgano pues bien largo que se encuentra relacionado con diversas partes del cuerpo, ¿no?, con el cuello, con la cavidad torácica, con el diafragma, con la cavidad abdominal, ¿no?, desde C6, desde el cuello hasta la cavidad abdominal va a estar comprendido el esófago. Ahora, este esófago no es un tubo recto, sino tiene estrechamientos, ¿no? En ciertas zonas la luz del esófago se reduce. ¿Dónde hay estrechamientos? A nivel del cartílago cricoides, ¿no? Cartílago cricoides que forma parte de la laringe, ¿no? Luego hay un estrechamiento en la zona aórtico-bronquial, ¿no?, a la altura de la aorta, de los bronquios, ¿no? En esa zona hay una reducción también de la luz del esófago. Y luego también a nivel del diafragma, en el momento en el que el esófago atraviesa el diafragma, también se va a estrechar un poco su luz. Entonces a eso se le llama los estrechamientos del esófago. Y este esófago es un órgano pues importante porque realiza la última fase de la deglución, es decir, es el que hace posible, mediante sus contracciones peristálticas, hace posible la llegada del bolo alimenticio, ¿no?, hasta el estómago. A eso se le llama la última fase de la deglución. Es importante, ¿no?, mencionar sus esfínteres. Imaginemos una falla en el esfínter esofágico inferior. Lo que generaría sería reflujo gástrico y una especie de quemazón del esófago, a lo cual se le conoce como pirosis.
Entonces, para que ello no ocurra, acá el esfínter tiene que ser muy eficiente. Salvo en el caso de los niños, en donde todavía no es muy apto este esfínter, y entonces el reflujo es muy fácil en ellos, ¿no? Constantemente experimentan el reflujo de los alimentos que han llegado, en este caso, al estómago. Muy bien, entonces eso sería respecto del esófago. Un órgano muy importante en la digestión y como componente también del tubo digestivo va a ser el estómago. Bien, revisemos algo sobre el estómago. Este es el órgano llamado estómago, ¿no? Está al final del esófago, ¿no? Y cuando termina el estómago empieza el intestino delgado, ¿no? Tiene algunas particulares importantes el estómago, por ejemplo, que es un órgano ancho en comparación con el resto del tubo digestivo, ¿no? Pero veamos algunas características de este órgano. Por ejemplo, se le llama segundo cerebro, debido a que su funcionamiento depende de la relación con muchas neuronas, es decir, hay una gran cantidad de neuronas que controlan el funcionamiento de este órgano. Entonces tiene tal cantidad de neuronas que por ello se le llama también el segundo cerebro del cuerpo, ¿no? Otra característica importante es que se ubica en el hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio. Nosotros sabemos que dentro de nuestra cavidad abdominal hay una división imaginaria en donde encontramos epigastrio, mesogastrio, hipogastrio, encontramos fosas ilíacas, encontramos hipocondrios, ¿no? Derecho, izquierdo, los flancos. Es una división imaginaria de la cavidad abdominal. Entonces, ¿dónde se encuentra el estómago? En el hipocondrio izquierdo, es decir, un poquito inclinado para acá, debajo del diafragma, ¿no? Hipocondrio izquierdo, y parte del epigastrio, es decir, un poco también hacia el centro, ¿no? En esta zona más o menos se va a encontrar este estómago, esa es su ubicación, ¿no? Muy bien, almacena más o menos 1,5 litros de alimentos, ¿no? Nosotros podemos ingerir con, digamos, más o menos 1,5 litros y eso se almacena en el estómago, ¿no? Esa es su capacidad, digamos, ¿no? La capacidad del estómago. Y respecto a la morfología externa, o sea, externamente, vamos a encontrar, por ejemplo, de que hay curvaturas, ¿no? Se encuentran las curvaturas. ¿Qué curvaturas encontramos? La curvatura mayor y la menor. ¿Cuál es la curvatura mayor? Esta de acá, ¿no? Curvatura mayor, ¿no? Curvatura mayor. Pero también encontramos una curvatura menor, que sería esta, ¿no? ¿Está bien? Entonces el estómago tiene dos curvaturas, ¿no? Mayor y menor. Eso es externamente, ¿no? Visto externamente. Y también el estómago puede estar, lo podemos, ¿no? Dividir imaginariamente en ciertas partes, como por ejemplo el cardias, ¿no? ¿Qué es el cardias? Es el orificio de entrada del estómago. O sea, esta zona sería el cardias, por ejemplo, ¿no? Esta zona de acá, ¿no? Que justamente va a estar ahí a nivel o en relación con el ángulo de His. A esto se le llama el ángulo de His. Y en esa zona tenemos el cardias. Es algo así como la primera parte del estómago, ¿no? El fundus es la cámara de gases. Cuando uno consume alimentos, puede también estar consumiendo gases. Y esos gases se acumulan, ¿no? Y se almacenan en esta zona superior del estómago. En esta zona superior. Por ello, en ciertos momentos, esos gases, al abrirse el esfínter esofágico, los gases salen, ¿no? Va a haber un reflujo de gases, ¿no? ¿Está bien? Entonces esta parte superior sería llamado fundus y es importante porque ahí se almacenan los gases. Otra parte del estómago es el cuerpo, que obviamente es la parte, digamos, más grande del estómago. O sea, la parte mayoritaria del estómago se llamaría cuerpo. Y ahí en ese cuerpo estarían justamente las secreciones del estómago que van a contribuir con la formación, en este caso ya del quimo, ¿no? Si en la boca se había formado el bolo alimenticio, en el estómago se va a formar el quimo. Muy bien. Entonces tenemos, recuerden, el cardias en la parte inicial, el fundus
como cámara de gases, el cuerpo del estómago donde se forma el quimo y la parte final conocida como el antro pilórico, ¿no? El antro pilórico o simplemente el píloro. Muy bien, así sería el estómago, ¿no? Ahora, más bien hay que recordar la disposición muscular que había en el tubo digestivo. Era en cile, una capa circular interna y una capa longitudinal externa. En este caso, en el estómago va a ser el único órgano que tiene 3 capas musculares, ¿no? Tiene una capa oblicua interna, miren, oblicua interna, una capa circular media y una capa longitudinal externa, ¿no? Entonces, esa disposición en cile no se cumple para el estómago, ¿no? El estómago no tiene 2 capas, tiene 3 capas musculares con 3 disposiciones diferentes, ¿no? Eso respecto del estómago. Pero sigamos estudiando este órgano. Cuando, por ejemplo, vemos al estómago, o sea, ubicamos al estómago en esta zona, ¿no? Como hemos dicho, a nivel de hipocondrio izquierdo y parte del epigastrio, vamos a ver que cierta zona del estómago, más o menos esta parte, algo así, esta zona hacia arriba, está protegida por nuestras costillas, ¿no? O sea, nuestras costillas protegen una región del estómago. A esa zona, protegida por las costillas, se le va a conocer como el triángulo de Traube. Pero la otra región del estómago ya no está protegida por costillas, ya está un poco más abajo, entonces ya está libre de costillas, digamos. A esa zona se le llama el triángulo de Labé. Triángulo de Traube entonces en la parte superior, triángulo de Labé en la parte inferior. Estos triángulos son triángulos imaginarios, ¿no? Que se establecen en base a si están protegidos o no por costillas. Continuemos con el estómago. El estómago presenta a la llamada glándula fúndica. Esta glándula fúndica tiene más o menos esta estructura, ¿no? Esta es la pared gástrica, o sea, la pared de nuestro estómago, pero la pared de nuestro estómago presenta depresiones, miren, ¿no? Presenta depresiones la pared de nuestro estómago. Esas depresiones justamente constituyen a la glándula del estómago, ¿no? Y por estos orificios van a salir, se van a vertir los productos de la glándula fúndica, ¿no? Esa glándula va a estar formada por diferentes tipos de células, ¿no? Diferentes tipos de células principales, las células parietales, las células enteroendocrinas. Hay diferentes tipos de células acá, cada una con, digamos, su producto característico, ¿no? Y entre todas justamente van a formar a la glándula del estómago, ¿no? Muy bien. Veamos cómo es esa glándula, o sea, de qué está constituida esa glándula, qué características tiene. Por ejemplo, la glándula fúndica secreta el jugo gástrico, ¿no? La glándula fúndica secreta el jugo gástrico. Muy bien. Ese jugo gástrico va a estar formado, por ejemplo, por el ácido clorhídrico y las enzimas, ¿no? Entonces, de eso se encarga esta glándula, ¿no? La secreción ácida se da en el fondo y en el cuerpo. Acá falta una tilde, ¿no? Disculpen por eso. La secreción ácida se da en el fondo y en el cuerpo, ¿no? Del estómago. Nosotros sabemos que el fondo es la parte superior y el cuerpo es la parte mayoritaria del estómago, ¿no? Entonces ahí se va a dar justamente la secreción ácida del estómago. Pero también el estómago va a presentar cierta secreción alcalina ya en la parte final, ¿no? En la parte final. Recordemos que a nivel intestinal las enzimas que van a actuar actúan pues a un pH alcalino. Entonces ese quimo bastante ácido progresivamente tiene que ser transformado en una estructura alcalina, ¿no? Para que de esa manera pueda continuar la digestión a nivel intestinal. Entonces, si en la primera parte había secreción ácida, esa secreción ácida va disminuyendo conforme va terminando también el estómago y comunicándose con el intestino delgado. Dentro de los componentes de la glándula fúndica, porque es una, como decíamos, una glándula que tiene varias células, ¿no? Varios tipos de células.
Dentro de los componentes tenemos, por ejemplo, a las células mucosas del cuello. Están las células principales, las células endocrinas, las células indiferenciadas. También tenemos a las células parietales. Muy bien. En esta zona, que sería el cuello de la glándula, encontramos células mucosas. ¿Cuál es la función de las células mucosas? Justamente producir una sustancia alcalina para evitar el daño con los ácidos que el mismo estómago produce. Las células principales, que también son parte de la glándula, como decíamos, hay diferentes tipos de glándulas, o de células, perdón, en esta glándula. Estas células principales lo que van a hacer es producir a los zimógenos, es decir, se encargan de producir enzimas inactivas. Y la enzima típica del estómago es el pepsinógeno. Entonces este pepsinógeno va a ser producido por la célula principal y ya posteriormente se va a transformar en pepsina por acción del ácido clorhídrico y va a empezar a actuar, ¿no?, en la digestión de las proteínas exactamente, ¿no? Entonces la pepsina sería la enzima del estómago que inicia la digestión de proteínas a nivel del estómago, justamente. Luego tenemos a las células indiferenciadas, que justamente son células madre que van a originar a los otros tipos celulares, ¿no?, a las células mucosas, a las principales, a las parietales. Y las parietales también son células importantes porque ahí se produce el famoso ácido clorhídrico. Y ahí se produce el factor intrínseco que es importante para la fijación de vitamina B12. Muy bien. Pero dentro de las células endocrinas, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos, por ejemplo, a las células G que producen gastrina, importante en la activación del estómago, a las células D que producen somatostatina, a las células EC que producen serotonina y a las células cebadas que producen histamina. Recuerden que la histamina de las células cebadas, la gastrina de las células G y la acetilcolina son sustancias químicas necesarias para la activación del estómago, ¿no? Muy bien, muy necesarias para la activación del estómago. Entonces, eso sería respecto de la estructura de la glándula fúndica, ¿no? Continuando con el estudio, en este caso del estómago, ¿no?, en base a lo que hemos explicado, vamos a determinar cuáles serían entonces las funciones de este órgano, ¿no? Un órgano muy importante como parte del tubo digestivo. Por ejemplo, una función del estómago es el almacén y desinfección de los alimentos. Claro, es que el estómago, recuerden, es la parte más dilatada del tubo digestivo. Cuando uno realiza la deglución, ¿dónde se va a almacenar ese bolo alimenticio? Justamente en el estómago, ¿no? Pero cuando llega al estómago y se almacena, también ocurre la desinfección de alimentos porque el estómago tiene secreciones ácidas. Y esos ácidos justamente van a, en muchos casos, contribuir con esterilizar el alimento consumido. La formación del quimo. ¿Qué es la formación del quimo? El quimo es en realidad el bolo alimenticio pero mezclado con las secreciones gástricas, ¿no? O sea, a diferencia del bolo alimenticio, ¿no?, el quimo es una estructura ácida porque justamente ha sido mezclado con los ácidos, con el jugo gástrico, ¿no?, específicamente, ¿no? También tenemos de que el estómago es encargado del inicio de la digestión proteica. O sea, todos los alimentos en realidad se van a terminar de digerir en el intestino delgado, pero el inicio, por ejemplo, de la digestión de carbohidratos era a nivel de la boca. Y el inicio de la digestión de las proteínas es en el estómago. Entonces, si uno consume arroz, pan, se digiere en la boca, o ahí empieza su digestión. Uno consume leche, carne, entonces su digestión se inicia en el estómago, ¿no?, a cargo de esa enzima que no hay que olvidar y que se llama pepsina, ¿no?, que el mismo estómago produce. El estómago también se encarga de la absorción de agua, absorción de electrolitos también, absorción de fármacos y absorción de alcohol. O sea, el estómago no solamente es para almacenar, digerir, sino también realiza absorción, ¿no?
a nivel de su epitelio monoestratificado cilíndrico. Realiza también absorción el estómago, miren. Y es importante saber, recordar que absorbe alcohol, miren. Absorbe medicamentos. ¿Está bien? Y el estómago también es importante en la producción de jugo gástrico, pues, ¿no? El jugo gástrico, ¿qué es? Bueno, son todas las secreciones que se producen a nivel de sus glándulas, ¿no? Y ese jugo gástrico se caracteriza por ser ácido. ¿Cuánto se produce? Más o menos 1,5 litros diariamente, ¿no? 1,5 litros diariamente. Bueno, eso es lo que tendríamos entonces como parte del estudio del estómago. Es un órgano bastante importante en la estructura, ¿no?, del sistema digestivo.